Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, 3:06. Bienvenidos a Matices en horario especial, producto de la Vuelta Ciclística a Costa Rica. De hecho, tuvimos que suspender el noticiero de las 2 de la tarde porque se extendió, de la 1 de la tarde, porque se extendió la Vuelta Ciclística a Costa Rica y además porque hoy habrá partido de la Selección Nacional ante Nicaragua. ¿A quién se le ocurrió hacer un partido ante Nicaragua el día anterior a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia? Yo no tengo idea, supongo que vos tampoco. Isel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Randy. Yo no supongo que vos no tenés idea, pero es que no sé a quién le cabe eso. Bueno, gajes del oficio, digámoslo así. ¿Usted sabe que Nicaragua nos gane hoy en el partido? Bueno, yo prefiero que nos gane hoy. Perdón, claro, boleros, claro. Perdón. Yo también prefiero que nos gane hoy a que nos gane mañana. Es más, prefiero que nos meta una goleada hoy a que nos meta una goleada mañana. ¿En serio? En la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Pero bueno, no sé a quién se le ocurrió. Y el partido es en Iberia, además. Que bueno, eso me pareció inteligente. Yo no lo hubiera hecho en Managua, por ejemplo. No. El partido para que la sentencia nos agarre con los seleccionados en territorio nicaragüense. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Mañana a las 8 de la mañana iniciará la lectura de la sentencia en la Corte Internacional de Justicia. Noticia Monumental tiene una maratónica transmisión mañana a partir de las 9 en punto. 9 en punto, apenas termine el programa de Doña Amelia, Nuestra Voz, iniciaremos con nuestra transmisión que tendrá íntegra, sin cortes comerciales, la sentencia de la Corte Internacional de Justicia con el traductor oficial al español, porque el presidente de la Corte lee en inglés o en francés, y Cancillería ha dotado la transmisión de un traductor oficial en español. De hecho, se lo habíamos propuesto al canciller de la República, quien lo recibió de muy buen agrado. Así va a pasar. Y entonces, pues les traeremos a ustedes sin interrupción la lectura de la sentencia. Una vez terminada la sentencia, nosotros como línea editorial, les cuento, vamos a ser muy cautos en la transmisión de mañana, porque la sentencia une dos litigios diferentes, una demanda costarricense por la invasión a Calero y una demanda nicaragüense contra Costa Rica por los daños ambientales, los supuestos daños ambientales graves sobre el río San Juan en la construcción de la trocha fronteriza. Les digo esto porque es una sentencia muy compleja, con términos muy técnicos, que tendrá al menos 21 puntos. Entonces, nosotros no queremos decir, bueno, ganó Costa Rica, y después resulta que en la explicación nos digan, no, pero es que aquí hay uno de los 22 puntos, es más importante que el resto, digamos, y en este lo perdimos. Eso es lo que no queremos hacer. Ya la expresidenta Chinchilla anunció que va a dar conferencia de prensa 30 minutos después de la lectura de la sentencia. ¿Estaremos ahí? Sí, está bien. Doña Laura ha sido protagonista de este tema. Sin duda, la invasión se dio en su gobierno en los primeros meses y la decisión de construir la trocha fue suya, es decir, de su administración. Casa Presidencial ha informado que el presidente y el canciller se referirán entre la 1:30 y 2 de la tarde, así es que tendremos un hueco de un par de horas para analizar esto, las reacciones con los diputados, con los ex cancilleres. Pero finalmente a las 2 entraremos en vivo con la información desde Casa Presidencial, o a la 1:30, ojalá que sea más temprano, una vez que el presidente haya digerido también la sentencia. Yo no lo puedo culpar por esperarse un par de horas de la sentencia a su análisis. Jurídicamente claro. Es muy complicado. Y finalmente, bueno, iremos hasta las 4 de la tarde, si es necesario pues seguiremos, pero creo que prudentemente hasta las 4 de la tarde con ustedes en esta transmisión especial mañana. Sí, y también, bueno, hoy estamos en Matices, en horario especial, como ya dijo Randall, pero también es el último Matices del año, Randall. Ay, sí. Sí, es el último Matices del año. Mira, gracias por todo lo que has hecho un año. Es que Isela es la productora del espacio y la verdad es que lleva todo el peso de la logística, Isela, así es que muchas gracias, Isela. Gracias, no sea modesto, usted también ha hecho una cuota importante. Yo nada más me siento aquí, hago la entrevista en la hora de Matices, pero Isela es la cabeza detrás de Matices, detrás de la logística, de los invitados, de los temas, así es que muchas gracias realmente. Muchas gracias. Yo sé que te molesta que te lo diga al aire y no en privado, pero Isel, de verdad muchas gracias. Uno aprecia cuando trabaja de la gente. El agradecimiento se agradece en cualquier lugar. De la gente que tiene la calidad profesional que vos tenés. Gracias. Pero bueno, otro de los temas, acabamos de publicarlo hace un instante en redes sociales. Henry Mora, el expresidente de la Asamblea Legislativa, no va a recibir ninguna sanción por colocar a la expresidenta del PAC en una plaza inflada y acomodada, dicho sea de paso, para que ella estuviera. ¿Por qué? No porque él no sea responsable de faltas a la ética. La Procuraduría lo encontró responsable de faltas a la ética, sino porque, adivinen qué, no hay ninguna sanción estipulada en la reglamentación nacional para un diputado que haga eso. Por eso. Y como no pueden inventarse una sanción donde no hay sanciones, entonces efectivamente las faltas a la ética de los diputados
no están sancionadas en la normativa costarricense. Entonces quiere decir que eso fue mero simbolismo. Sí, exactamente. Y esto pone a reflexionar a muchos. Yo recuerdo a Tom Solís hace unos meses advirtiendo, si esto se encuentra responsable no va a haber sanción porque no hay reglamentación. De hecho fue el único que dio una valoración muy, muy lógica y muy clara de todo eso, porque todo el mundo decía, pero qué barbaridad, ¿cómo va a hacer esto? Y el Código Penal y aquí y allá, bueno, la ley electoral, no sé qué. Y don Otón tiene un proyecto presentado para que estas faltas a la ética traigan consigo el retiro de las credenciales, pero eso está congelado en la Asamblea Legislativa. Además, en la nota que acaba de publicar Febe Cruz, nuestra compañera periodista que está allá en la Asamblea Legislativa, dice que el directorio de la Asamblea va a pedirle a los jefes de fracción la discusión para establecer el elenco de sanciones por infringir el principio de la probidad. Así es, con un detalle, la ley no puede ser retroactiva. Es decir, si hacen sanciones, va a aplicar a partir del momento en que se de la vigencia de la ley, exactamente. Entonces, don Henry Mora, don Jorge Rodríguez y don Luis Vázquez, pero particularmente don Henry Mora como expresidente, se queda sin sanción, se salvó, pero bueno, es responsable de faltas a la ética según la Procuraduría de la Ética Pública. Creo que ahí está el tema. Sí. ¿Te parece? ¿Tenías algo más? No, básicamente era eso. Bueno, sin duda, y todo está en este momento enfilado a la sentencia de mañana, pero ya usted nos dio un buen repaso al principio y reiterar la invitación a todos a partir de las 9 de la mañana. Sí, yo quiero darles además un marco que a mí me parece muy interesante. La expresidenta Chinchilla advirtió ayer que la Corte es muy salomónica, efectivamente, es muy salomónica. El último caso del que tenemos referencia cercano a Costa Rica es un litigio internacional entre Colombia y Nicaragua. En este caso era por las islas de San Andrés y Providencia. Yo pensé en lógica que le correspondían a Colombia. Sin embargo, la Corte dice no, y partió ahí más o menos por la mitad. Esto trajo un detalle. Colombia, para no cumplir la sentencia, se retiró de la Corte Internacional de Justicia. El presidente Solís ayer advirtió que acatará completamente la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Costa Rica, siendo un país sin ejército, su única defensa internacional es precisamente la institucionalidad. Entonces no podría jugarse lo que se juega a Colombia, sí, que es precisamente salirse de la Corte Internacional de Justicia. Pero bueno, este tema roza levemente el tema de Bebé Matices. Hoy estaba con nosotros Carlos Cascante, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, hablando de otro tema, hablando de un informe que hizo la UNA sobre la política exterior de esta administración. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Buenas tardes, Iseli, a los que nos acompañan. Felicitarlos por un año más de Matices. Gracias. Realmente mantenerse en el aire con un programa de opinión y tan variado como Matices es difícil, ¿verdad? Tener tema para todos los días. Afortunadamente, lo internacional forma parte de ese abanico que ustedes han desarrollado. Y que disfruta mucho todo el mundo, y disfrutamos nosotros aquí. Sí. De hecho, les adelantamos, a partir del lunes, vamos a repasar los 7 matices internacionales del año. Vamos a traerlos, sí. De hecho estás en uno de ellos. La otra semana, que nosotros estamos de vacaciones, dicho sea de paso, lo que publicaremos en este horario es los mejores matices internacionales del año. Ya vamos a entrar al informe, pero no podría desaprovecharte en lo que acabamos de decir sobre la Corte Internacional de Justicia, Carlos. Sí, digamos que en estos días estamos viendo lo internacional que nos afecta directamente, que es uno de los retos que uno tiene en Costa Rica. Cómo explicarle a la gente que lo internacional golpea, acaricia y acaricia al país, que estamos inmersos en eso. Lo de mañana es complicado en varios aspectos de análisis, porque por un lado vamos a tener el análisis jurídico, que es muy importante ver qué falla la Corte, qué determina la Corte en los elementos fundamentales sobre territorialidad, sobre manejo de la zona fronteriza, sobre utilización del río San Juan, pero esa es una arista. La otra arista es cómo políticamente se maneja el resultado de la Corte. Y con las informaciones que ustedes han dado en estos minutos, cosas que se salen completamente de lo que es la lógica de cualquier manejo político. El hecho de que una expresidenta salga a hablar 30 minutos después del fallo, digamos que es particular. Es una decisión particular de doña Laura. No veo yo, por ejemplo, que en el caso Colombia y Nicaragua
el expresidente Uribe haya salido a hablar después del fallo. Al menos primero habló la autoridad actual del país. Entonces se ve extraño. Es una apuesta políticamente arriesgada. De ella, claro, porque dependiendo del resultado, es salir a hablar sin haber leído la sentencia, porque esas sentencias se caracterizan por tener mínimo 100 páginas. Sí. Entonces, y aquí estamos hablando de 31 puntos, si no me equivoco, como mínimo, 31 puntos a fallar, o 21. 21. Entonces, imagínense el razonamiento jurídico que eso implica. O sea, es un razonamiento jurídico de hecho y derecho bastante complejo. Entonces, en media hora usted no ha leído la sentencia, lo que ha leído es el por tanto. Sí. Entonces es arriesgado. Habrá que leer muy de cerca la prensa nicaragüense. Ese es un buen barómetro del resultado del proceso. Si la prensa nicaragüense es muy crítica del resultado, podemos decir que no se siente en Nicaragua muy contento con el producto del juicio. Pero si la Corte le da un milímetro de razón a Nicaragua en algo, se la dará. Aunque le dé metro y medio a Costa Rica, sí, el titular será que nos ganaron. Se lo dará, porque hay puntos en los cuales los dos estados tienen razón. Por ejemplo, Costa Rica alega que no hubo un estudio de impacto ambiental internacional para demostrar los efectos del dragado sobre el río. Nicaragua alega que Costa Rica hizo un camino en la frontera, una ruta en la frontera sin hacer el debido estudio de impacto ambiental. En la jurisprudencia de la Corte está que todo daño transfronterizo, que toda actuación transfronteriza, que fue el caso de las papeleras entre Uruguay y Argentina, la Corte falló de que en ese tipo de obras se tiene que hacer un estudio de impacto ambiental transnacional, transfronterizo. Entonces, ese punto lo van a tener razón los dos estados, y ambos van posiblemente a ser declarados culpables de no haber hecho ese estudio. Hay puntos que son ineludiblemente definidos en que ambos estados cometieron errores y malos manejos. Eso sí, hay que tener cuidado con una cosa, creo yo, en esto. Ya Costa Rica tiene un antecedente de no cumplir una sentencia de un tribunal internacional, que es el caso de la FIF. Y es un antecedente muy claro. Para un país que dice que su defensa es el derecho internacional, esas cosas no pueden pasar. Entonces, el caso de mañana puede ser especialmente difícil. Es más fácil que cumplir, es decir, la Corte puede darle órdenes a un estado de que haga tal o cual cosa. Costa Rica, le sea favorable o desfavorable, tendrá que cumplir. Y Randall, hay otro casito ahí interesante que nos puede pegar, que es el caso de los límites marítimos entre Perú y Chile. Caso en el cual la Corte nuevamente falla salomónicamente, dándole la mitad de la razón a un estado y la mitad a otro estado. Y es que en el caso de asuntos de frontera y de territorio, la Corte, históricamente hay bastantes estudios de que la Corte generalmente falla a medias, porque la Corte se cuida de que los dos estados, de que no sea un juego de suma cero. Es decir, de que que los estados no se sientan totalmente perdedores, porque en ese tipo de procesos es donde se da reiteradamente el mayor porcentaje de incumplimiento de los estados de la sentencia de la Corte. Uh-huh. Entonces, la fortaleza de la Corte está en que los estados cumplan con sus sentencias, y en esos casos territoriales se da un porcentaje no elevado, pero sí considerable de no cumplimiento, y uno de los casos en que no se dio cumplimiento fue un caso centroamericano. Entonces, todo eso, conocimiento, digamos, de problemas territoriales, eso lo llevan los jueces y saben que tienen que evitar un ganador absoluto y un perdedor absoluto, porque el perdedor absoluto siempre va a decir: no quiero cumplir. Sí, claro. Bueno, entremos en el informe. Bueno. El informe analiza el primer año y medio de la administración Solís Rivera. Correcto. La política exterior. Correcto, es un informe que desarrollamos junto con el Estado de la Nación de cara
al informe del Estado de la Nación, en el cual intentamos analizar, estudiar aquellos rasgos fundamentales de la política exterior del país en el último año. En este año nos extendimos un poquito más y analizamos 1 año y medio de la administración Solís Rivera. Básicamente, la pregunta fundamental que queríamos responder era continuidades y cambios entre el gobierno de doña Laura Chinchilla y la administración Solís Rivera, partiendo de que era el primer gobierno del PAC, que es una trampa analítica en la cual podemos caer, pensar que este gobierno del PAC es totalmente novedoso, cuando no lo es, porque muchas de las figuras que integran empezando por el señor presidente, que integran el gobierno, son personajes salidos del bipartidismo, es decir, no es algo completamente novedoso o separado del bipartidismo, es un producto del bipartidismo. Intentamos analizar si existen objetivos claros de política exterior e intentamos analizar los problemas de gestión de la política exterior de la administración Solís Rivera. Igualmente, intentamos en un pequeño estudio analizar con la selección de 3 medios escritos de comunicación, el periódico La Nación, el periódico digital CR Hoy y el semanario Universidad, cuál es la cobertura que se le da a lo internacional, a las noticias internacionales en los medios de prensa, para determinar qué es lo que, digamos, a los medios les interesa de la gestión del gobierno en términos de prensa. Sí. Muy interesante, don Carlos, el aspecto que usted señala de continuidades y cambios. Si hablamos de las continuidades, bueno, usted ya nos habló de que son actores que son salidos del bipartidismo, pero más profundamente, ¿en qué aspectos se ven esas continuidades? Vea, hay continuidades de acuerdo con nuestro estudio en la relación con Nicaragua. Sigue el hecho de que estemos ante un proceso judicial ante la Corte hace que la política exterior hacia Nicaragua guarde una continuidad. El hecho de que, de acuerdo con las últimas encuestas realizadas por el CIEP de la Universidad de Costa Rica, el tener una política dura hacia Nicaragua es bien visto por la opinión pública nacional, al menos por la del Valle Central, hace que se mantenga esa línea de política dura hacia Nicaragua. Y que todavía aquí meto el gol, el caso más importante que no se resolverá mañana, que es el de los límites marítimos, que es sin duda mucho más importante que el de mañana, hace que haya una continuidad hacia la política exterior de Nicaragua. Hay una continuidad de la política exterior hacia China, que ese sí nos sorprendió bastante porque en la campaña política se habían dado muchas críticas hacia la línea que se tenía que tener con China, hacia la refinería, hacia la ruta hacia Limón. Hubo muchas críticas y a pesar de eso se votó en el Congreso la ruta hacia Limón y la refinería no fue desterrada del actuar político del gobierno. Más bien las relaciones tendieron a consolidarse mucho más con la visita del presidente a China en el marco de CELAC y la firma de convenios entre Costa Rica y China en ese proceso. Hay un cambio que se empieza a percibir y que el informe detalla que hay una lucha interna fuerte porque esta administración entra y señala que la política comercial tiene que estar bajo la égida de la política exterior y no como su principal eje, sino como un eje más. Y ahí hemos tenido un proceso de estiras y encoges entre la Cancillería y el COMEX. El canciller al principio de la administración fue durísimo y criticó fuertemente la actitud de COMEX en la administración Chinchilla. Recordarán ustedes la presencia del canciller ante la Comisión de Internacionales de la Asamblea Legislativa, donde vertió críticas severas hacia el proceso Alianza del Pacífico y hacia el proceso OCDE. Y ahí se generó un cambio normativo que fue el reglamento del Poder Ejecutivo, que creaba una comisión de internacionales donde estaba COMEX, estaba Cancillería, y Cancillería era el rector del sector,
pero meses después se reforma el reglamento y se crea el sector comercio exterior, y ahí Comex vuelve a tener su rol protagónico. Entonces es como un proceso bastante inacabado en esa relación, y que se nota, ¿verdad?, en el perfil de los jerarcas de ambas carteras, ¿verdad? Sin duda alguna, en esta administración el canciller tiene más peso que el ministro de Comercio Exterior. Sí, sin duda. Sin duda alguna. Otro cambio que ha sido interesante es cambio de matiz. Más que nada, esta administración empieza con un discurso muy centroamericanista. El presidente viaja mucho a Centroamérica. Habla de reforma del SICA, y bueno, eso no viene en el informe porque se produjo hace unos días y estamos atentos a lo que se produzca en la próxima reunión de presidentes del SICA. Ese sueño del integracionismo centroamericano fue rápidamente destruido por la realidad del caso cubano, ¿verdad?, el de los migrantes cubanos, donde más bien se habla de un discurso muy crítico hacia el proceso de integración, que no era el mismo que al inicio de la administración. Todo sapo muere estripado, decían los abuelos. Refiriéndome a Costa Rica sobre el SICA. 3:27, vamos a la pausa. Hoy tenemos unas pausas bastante largas, dichosamente. Dichosamente por los anunciantes que confían en nosotros. Vamos a la pausa y volvemos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. 3 de la tarde con 35 minutos. Estamos con Carlos Cascante, el director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, hablando sobre un estudio, un informe que hizo la UNA sobre los primeros año y 5 meses de política exterior de la administración Solís Rivera. Hablaste de los seguimientos, hablaste, digamos, de lo que dejamos inconcluso, pero también quería hablar sobre, digamos, se me fue la palabra en este instante, digamos, demostramos los hechos y el discurso. Me imagino paz con la naturaleza, por ejemplo. Bueno, eso fue claramente de una administración. Es decir, en el discurso internacional, estaba leyendo el libro de Eduardo Uribarri, La ONU que viví. Es interesante, no lo he terminado y por eso Eduardo no ha venido a Matices, porque me parece una falta de respeto traerlo sin haber leído el libro. Leí la primera parte y digamos, la importancia estratégica que le daba a Costa Rica, ya me acordé la palabra, consecuente. La importancia estratégica que le daba Costa Rica a la Organización de Naciones Unidas era fundamental. La negociación era fundamental, llegar al Consejo de Derechos Humanos era fundamental. Bueno, un montón de temas. En esta, según mi criterio, y quiero preguntar, Carlos, si así salió en el informe, yo he visto una gestión en la ONU deslucida, con un embajador de bajísimo perfil, que es Juan Carlos Mendoza, y una Costa Rica fuera, digamos, de la gran orquesta mundial de naciones. Vamos a ver, el informe lo que destaca en términos de discurso es que esta administración sí cambió el discurso en cuanto al peso de la gestión internacional. Se pasó de una gestión vinculada más con lo multilateral a una gestión más vinculada con lo bilateral. Y dentro de lo bilateral se hablaba de darle más importancia a lo que se llamó al inicio de la administración los círculos concéntricos. Es decir, primero Centroamérica, después América Latina, y ahí se iba extendiendo el círculo concéntrico. Y mantener las posiciones tradicionales de Costa Rica en los organismos internacionales. Ya desde el discurso se notaba que esta administración quería darle mucha importancia a las relaciones bilaterales latinoamericanas. De hecho, si ustedes ven, nosotros hicimos un análisis de los primeros viajes del presidente Solís, no para saber cuánto habían costado, sino para ver si reflejaban intereses específicos. Ni cuántos fueron tampoco. Tenemos cuántos fueron, ahora no los recuerdo. Bueno. Pero es que, vamos a ver, desde nuestra visión, desde la Escuela de Relaciones Internacionales, nunca criticaremos a un presidente que viaja. Criticaremos a un presidente que dice que sus intereses son A o B, claro, y viaja a otros lados completamente que no son A o B. No, me refería no a cuántos viajes, sino a cuánta gente integra la delegación. Eso no, nos queda de estudio. Y ahora que salió lo de la vicepresidenta,
faltamos en el análisis saber cómo se distribuía los viajes de los dos vicepresidentes, porque también es ejercicio de representación y demostración de intereses. Nos concentramos en los viajes del canciller y en los viajes del presidente. Si se analizan los viajes del presidente, salvo por un viaje, todos fueron o a los Estados Unidos como foco de inversión, donde se viajó más que en otras ocasiones, y el resto hacia América Latina. El presidente se concentró mucho en América Latina. De hecho, como acto simbólico se asistió al traspaso de poderes en Brasil, que es todos los primeros de enero de cada 4 años, y que casi nunca ningún presidente de Costa Rica va a eso, que iba con la línea de queremos acercarnos a Brasil. Y el único viaje que el presidente en ese lapso de tiempo que analizamos difirió fue el viaje a China. Todo lo demás fue hacia América Latina. Entonces ahí sí se veía que en la lógica de la política exterior iba encaminada hacia América Latina e inversión con Estados Unidos. Eso estaba claro. Uno de los viajes, por supuesto, a Naciones Unidas, pero al analizar el discurso en Naciones Unidas, el problema del discurso del presidente en Naciones Unidas es que no puntualizaba con claridad cuáles eran la visión de Costa Rica de política exterior. Es decir, más bien fue un recuento de los grandes problemas del mundo y no de aquellos temas en que el país pone especial énfasis. Y el otro golpe duro que se lleva a la administración es la pérdida del escaño en el Consejo de Derechos Humanos, que hay que matizarlo diciendo que ningún país había repetido en el Consejo de Derechos Humanos. Es decir, no es algo... algo fatal. No es algo fatal. A mí lo que me pareció fatal fue en ese momento la respuesta del embajador Mendoza. Porque yo le dije, recuerdo haberlo llamado por teléfono y decirle a Juan Carlos, ¿por qué perdimos el asiento en el Consejo de Derechos Humanos? Y me dijo, porque el otro país tuvo más votos. Sí. Y yo le entendí que efectivamente fue así. Sí, claro. Efectivamente, lo que se notó ahí, Randall, fue algo que es fatal en nuestra política exterior, que es la falta de una política exterior de Estado en la gestión. Porque usted en el discurso puede hablar de política exterior de Estado y decir que usted va a mantener las grandes líneas de política exterior. Y es muy difícil romper con grandes líneas de política exterior, pero donde no se traduce el discurso es, por ejemplo, en la conservación de los embajadores durante un periodo posterior al cambio de gobierno. Recordarán ustedes que uno de los grandes problemas que se presentan al principio de la administración Solís es que el presidente Solís anuncia junto con el gabinete a sus embajadores en Naciones Unidas y en la OEA, cosa que ningún presidente ha hecho. ¿Por qué? Porque se entiende, y es tradición diplomática, que el embajador saliente se le da un periodo de tiempo de unos 3-4 meses para que vaya cerrando su gestión, se despida de todo el mundo, e incluso cuando un embajador lo trasladan así de un día para otro, se entiende como que algo hizo el señor y que posiblemente lo están sancionando. Claro. Entonces queda muy mal parada la representación. Entonces cuando se traslada a Eduardo Ulibarri de buenas a primeras a Costa Rica, se traslada y se pensiona a don Edgar Ugalde de la OEA, eso rompe la lógica de una política exterior de Estado, porque no hay conservación de esa línea. Sí. Y en el caso del Consejo de Derechos Humanos, el que había llevado la campaña era el embajador Ulibarri. Lo estás cambiando inmediatamente. Claro. Y no solo se le cambió al embajador Ulibarri, se cambiaron a prácticamente todos los embajadores que habían quedado de la administración anterior. Entonces rompes completamente tu idea de mantener una política exterior de Estado. Bien. Déjanos ir a una pausa. De hecho, recuerdo, lo que pasa es que recuerdo escuchárselo o leérselo a don Eduardo Ulibarri, a quien le mando un abrazo, profesor universitario nuestro, decir que él o don Edgar se dieron cuenta de que dejaban de ser embajadores viendo por internet la presentación del gabinete. 3:43, vamos a la pausa, regresamos, casi que para despedir Matices. Matices.
3:53 de la tarde, ya estamos en el cierre, por cierto, de Matices, el último de este año, con uno de los temas que ha acaparado la agenda nacional, como es el proceso de relaciones exteriores de la actual administración, con don Carlos Cascante, el director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Don Carlos, y por cierto, uno de los aspectos que siempre fue cuestionado, incluso en un inicio de la administración, fue la profesionalización de diplomáticos. Bien, primero muy contento de estar en el último programa de Matices, un gran honor del año. La profesionalización del servicio exterior sigue avanzando, pero en los rangos inferiores. Las carreras diplomáticas están conformadas por 7 niveles, porque la lógica es de un servicio militar, en el cual usted entra al nivel inferior y ahí va progresando, y ya a los 50 años usted llega a ser embajador. Y la mayoría de los servicios exteriores del mundo parten del supuesto de que la mayoría de los embajadores son embajadores de carrera y han pasado por ese proceso. Entonces usted evita dar declaraciones altisonantes cuando no las tiene que hacer, porque hay un nivel de experiencia muy alto. En Costa Rica ese proceso está en construcción, hemos avanzado en los rangos inferiores, incluso se anuncia un concurso de ingreso para suplir la gente que falta en el servicio exterior de Costa Rica, en carrera, pero en los niveles superiores sigue existiendo la costumbre de que el presidente nombra a sus allegados, y eso a veces trae como consecuencia desaguisados internacionales, como el caso del embajador nombrado en Corea, que ni siquiera pudo entregar credenciales, que hizo beligerancia política, el caso de la embajadora en Bolivia, nombrada en Bolivia, que cayó en lo mismo, y el caso del embajador en Venezuela. Asimismo, esto hay que decirlo con todos los pelos y señales, por naturaleza los países que son muy serios internacionalmente ven bastante mal cuando les nombran embajadores en comisión que no tienen un buen currículum. Espérate, embajadores en comisión, en el español tico, significa embajadores a dedo. Correcto, nombrados por el Consejo de Gobierno, basado en consideraciones políticas. Sí, embajadores a dedo. Sí. Entonces, cuando en un país serio se les nombra un embajador en comisión que no tiene un currículum impresionante, por ejemplo, que el señor haya sido ministro, que el señor haya ocupado cargos públicos importantes, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, los Estados Unidos, que nombra embajadores a dedo? El presidente nombra embajadores a dedo aprobados por el Senado. Por ejemplo, el embajador de Estados Unidos en Japón es un embajador político, pero ha ocupado cargos muy importantes, fue senador, no sé qué, entonces eso palea un poco el asunto. Pero cuando usted no tiene ese nivel en los embajadores, eso es muy mal visto por los países que sí lo tienen, y entonces siempre analizan eso como que, aunque para Costa Rica no signifique eso, para ese país significa que le están bajando el piso y que le están bajando importancia a la relación. Entonces es un proceso histórico que Costa Rica tiene que mejorar con el tiempo. Bueno, Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. No, gracias a ustedes, de verdad. Gracias, Isabel, por un año de fortísimo trabajo que sigue todavía, Sí, claro. 3 días más, pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias, jefe. Muchas gracias a ustedes que nos escuchan, que nos observan, que nos dan sus felicitaciones en la calle, cuando nos ven, a través de redes sociales. Hay un señor que un día me saludó, se llama... Ay, se me fue el nombre del señor. No, qué pena. Bueno. Es que siempre me saludan mucha gente en la calle. Bueno, señor ¿no te de Tres Ríos, de apellido Mena. De Tres Ríos, Ramón, bueno, don Ramón Mena. Sí. De Tres Ríos, un saludo para él, para la enorme cantidad de gente que nos escucha, un agradecimiento muy especial para Isabel y para mí. Es un verdadero honor que ustedes nos acompañen, que tengan a Matices en su preferencia, y que esto es un esfuerzo que ya está cerca de cumplir 2 años, sí. Y que es muy grato para nosotros. Nos escuchamos nos escuchamos mañana a las 5:30 de la mañana en la primera emisión de Noticia Monumental, y mañana a partir de las 9 en punto de la mañana en la transmisión ininterrumpida de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el caso Costa Rica versus La Haya, versus Nicaragua, versus La Haya de Guarde. Feliz tarde. Matices por Radio Monumental.